Buenas colegas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, mi nombre es Vlado Castañeda y a invitación de RC Consulting, que hace todo un esfuerzo por desarrollar las capacidades de todos los servidores públicos a nivel nacional, hoy nos encontramos dando una charla sobre un presupuesto basado en resultados. Aunque se llama presupuesto por resultados, pero yo prefiero llamarlo técnicamente presupuesto basado en resultados. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante es el resultado y que sobre la base del resultado yo oriento el presupuesto. Palabras claves en presupuesto, no olvidarse, palabras claves en presupuesto. 3 palabras claves en presupuesto. Asignación. ¿Cómo se asigna? En función a las prioridades. Distribución de recursos. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye en función a la estrategia de intervención. Y lo otro es uso de los recursos. Eso tiene que ver netamente, el uso tiene que ver netamente con una de las preocupaciones que siempre tiene el presupuesto, que es la ejecución. Pero esas 3 palabras, acuérdense cada vez que vean presupuesto. Pero cuando yo digo presupuesto basado en resultados, ¿qué quiere decir? Que primero tengo que tener claro el resultado y luego tengo que ver cómo hago con el presupuesto. Esta es la lógica de la interacción. Primero el resultado y luego, en función al resultado, yo asigno. ¿Asigno qué? En función a las prioridades. Distribuyo en función a la estrategia de intervención que tengo que hacer para llegar a los resultados. Y cuando lo uso, ejecuto para lograr que se dé este resultado. Esa es la lógica con la que hay que pautear el presupuesto basado en resultados. El famoso PPR, el famoso presupuesto por resultados. Bajo esta interacción es que vamos a hacer esta charla. Es una charla con los elementos más significativos, los aspectos más potenciales en el presupuesto. Ahora, ¿por qué es importante que todo servidor público sepa de presupuesto por resultados? 1, porque es el concepto con el que se trabaja, pero 2, porque no hay funcionario público que no esté asociado a recursos. ¿Te pagan a ti? Sí. ¿Con qué? Con recursos públicos. ¿Movilizas tú procesos, actividades, acciones, regulaciones, servicios? Sí. ¿Con qué? Con presupuesto. Todo se hace con presupuesto. Si no hubiera el presupuesto, no funcionaría la entidad. Entonces, si tú dices que ayudas a que la entidad funcione, estás ayudando a usar recursos públicos que están en el presupuesto. Entonces, de ahí que cualquier funcionario, servidor público, tiene que saber cómo gestionar el presupuesto. Entonces, ¿en qué contexto se gestiona el presupuesto? En un contexto de gestión orientada a resultados. ¿Qué quiere decir que yo hago una gestión orientada a resultados? Que todo lo centre en función a los resultados. ¿Y qué es el resultado? ¿Qué es este resultado? Bueno, el resultado es el cambio positivo que debo lograr ¿en quién? En el ciudadano. ¿En qué ciudadano? En el ciudadano que tiene un problema específico. Entonces, si yo logro un cambio en el ciudadano que tiene un problema específico, lo que se genera es automáticamente un resultado. ¿Y cualquier resultado se tiene que generar? No, tengo que generar un resultado que luego me permita tener un impacto en la intervención. Entonces, yo hago el desarrollo de resultados para generar impactos. Pero esos impactos, ¿dónde se generan? En la sociedad. Entonces, estos dos elementos son vitales para la consecución de la forma de gestión que se tiene que hacer en la intervención. Esos 2 elementos. Entonces, centrar el diálogo en los resultados. ¿Cómo se hace eso? Planeando, programando y presupuestando adecuadamente. Pero además acompañando todo ese esfuerzo del monitoreo y la evaluación. Para que yo pueda poder orientar la intervención. Pero además utilizando información y medición de lo que va ocurriendo con la intervención para poder mejorar la toma de decisiones que pueda hacer sobre
el uso de el presupuesto. ¿Con qué viene el presupuesto, no? ¿El presupuesto con qué viene? ¿Cómo se configura el presupuesto? Bueno, se configura a partir de los recursos, de los famosos recursos. Entonces, en términos prácticos, ¿qué tengo que hacer? Transformar los recursos con el presupuesto en resultados. ¿A través de qué? De la entrega de bienes y o servicios. ¿A quién? Al ciudadano que tiene el problema específico. Y logrando con eso un cambio en la sociedad, que se expresa en estos impactos que debe cubrirse en la sociedad. Entonces, esta transformación es la que debo lograr hoy en día con este instrumento de gestión, que es el presupuesto. Si logro hacer esa interacción, estoy haciendo presupuesto basado en resultados. Pero ¿qué es importante? Trabajar en estas transformaciones, O sea, acá, acuérdense, la palabra clave acá de la intervención es que aquí empiezo con recursos que están en el presupuesto y logro los bienes y servicios. Y aquí hay una primera transformación. Y luego esos bienes y servicios los termino entregando al ciudadano y aquí hay otra transformación. Porque a la hora que le entrego al ciudadano, ¿qué genero? Debo generar ese cambio. ¿Y ese cambio qué es lo que estructura? Estructura todo esto, que es el resultado, para lo cual está especificada la lógica de la intervención. En ese contexto de transformación que tengo que lograr, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que trabajar acá para lograr esa transformación con una lógica que se llaman los famosos procesos. Con los procesos logro esas transformaciones. Entonces, por eso que se habla de que hay que hacer una gestión para y no por resultados. Es decir, yo hago una gestión para que con los procesos pueda obtener los bienes y servicios y los pueda entregar al ciudadano para, con los procesos, lograr esta transformación que vaya en la lógica del impacto. Y si hago toda esta lógica de intervención, voy a poder mejorar las condiciones de toda la gestión de la intervención. Ahora, ¿qué se usa? La cadena de valor, donde están los resultados que propician los impactos en base a los bienes y servicios que se le conoce como productos, teniendo en cuenta los procesos en función a los cuales se usan los insumos de la intervención. Y todo ese enclave me tiene que servir para recoger información que me permita alentar la toma de decisiones de lo que voy a hacer año a año con los recursos, justamente para ir afianzando esa transformación en los bienes y servicios que se necesita para poder obtener los resultados en la lógica de lo que se espera con la intervención. ¿De qué me apoyo para hacer bien el presupuesto basado en los resultados? Del planeamiento. Es a partir de que yo tengo que conseguir y definir cuáles son los impactos y resultados que salen de la planificación estratégica, cuáles son los productos, operaciones y recursos que salen de la planificación operativa, y yo teniendo en cuenta los impactos y resultados que salen de la planificación estratégica y los bienes y servicios y todos los procesos que salen de la planificación operativa, yo puedo hacer adecuadamente toda esta línea de interacción para tener un presupuesto basado en los resultados y poder tener una formulación presupuestal adecuada a las condiciones que se buscan en la realidad. Hoy estamos en un contexto de presupuesto donde todo va a estar asociado a metas. ¿Qué metas voy a tener? Metas de productos, metas de resultados y metas de impacto. ¿Cuáles son las que más interesan en la gestión presupuestaria? La meta de resultado y la meta de la entrega de bienes y servicios. Conforme esta progresividad se dé en la gestión presupuestaria, voy poco a poco a ir afianzando los parámetros de intervención. ¿Asociados a qué? A poder generar unas vinculaciones fuertes en la lógica de la financiación. Y llegaré algún momento a saber una fórmula de financiación, sabiendo los costos. Es como ocurre en el privado. El privado sabe cuánto cuesta su producto para saber a cuánto lo vende. En el Estado a veces no sabemos cuánto cuesta nuestro producto. Hacia eso tenemos que ir en la lógica de la intervención. Y si nos damos mañana más tarde cuenta que los productos cuestan mucho más de lo que se puede conseguir en el mercado, entonces iremos a una lógica de comprador-proveedor. Pero eso va a ser la evolución.
El año 2018 fue un año muy importante porque se actualizó el Sistema Nacional de Presupuesto con una norma, que es la 1440, es fácil de aprender, 1440, ¿no? Esa norma estableció un concepto de presupuesto. Esa norma, ¿qué decía que era el presupuesto? Voy a leerlo textualmente, la norma. Dice, el presupuesto es un instrumento de gestión. Ok, es un instrumento de gestión, muy bien. Es un documento que nos da una aproximación cuantitativa de un plan o de una política desde el punto de vista financiero. ¿Pero qué dice? Dice que ese instrumento de gestión, dice, es para el logro de resultados. Así dice, para el logro de resultados. O sea, todo empieza en el resultado. ¿Y qué es lo que además dice? Que ese resultado tiene que ser a favor de la población. Para que algo sea a favor de la población, tiene que ser algo positivo. ¿Y cuándo hay algo positivo a favor de la población? Cuando en la población hay impacto. Hay impacto. Segunda cosa que dice. Y dice que eso que es a favor de la población, este resultado que es a favor de la población, se hace a través, dice, de servicios, de la prestación de servicios. Entonces, acá, ¿cómo se llama a la lógica de los servicios? A la lógica de los servicios se le conoce como productos. Entonces, yo tengo productos que generan resultados y resultados que generan impactos. Esa gradualidad es la que tengo que conseguir en la lógica de la intervención. Pero además me dice que al hacer eso, tengo que asegurarme dos cosas. Tengo que asegurarme que haya metas de cobertura. Metas de cobertura. Con esto logro cobertura. Logro cobertura con los productos y logro cobertura con los resultados. ¿Por qué? Porque los resultados, ¿dónde dijimos que se dan? En el ciudadano. Y los productos, ¿dónde se dan? En la entidad pública. ¿Y qué hace la entidad pública? Da servicios a los ciudadanos. Ahí hay metas de cobertura. Mientras la entidad da servicio a los ciudadanos, va a haber meta de cobertura. Pero dice que esa meta de cobertura, estas metas de cobertura a nivel de productos y esta meta de cobertura a nivel de resultado, dice que estas metas tienen que ser con dos orientaciones. Uno, la eficacia, y dos, la eficiencia. ¿La eficacia qué es? La eficacia es que yo obtenga logros. Ah, bueno, entonces acá tendré logros a nivel de producto y tendré logros a nivel de resultado. Entonces acá la eficacia es logro. ¿Y la eficiencia qué es? Que por un lado yo haga un uso óptimo de los recursos y por otro lado obtenga el mayor nivel de logro de la intervención. De eso depende la eficiencia. Ah, entonces acá me pusieron los recursos. Voy acá. Voy a poner los recursos. ¿En qué uso los recursos? Los recursos los uso en insumos. ¿Para qué sirven los insumos? Los insumos sirven para actividades. ¿Y qué se hace con las actividades? Una serie de procesos. ¿Y qué se hace con los procesos? Con los procesos y las actividades yo puedo hacer que la entidad entregue los servicios para generar los resultados. A toda esta estructuración se le conoce como cadena de valor. Entonces, bien que lo que he hecho es leer lo que dice el artículo 13 de presupuesto. Hoy todo el presupuesto se hace en función a la cadena de valor, explicando los resultados para generar los impactos, los resultados que se hacen a través de servicios con metas de cobertura, de eficacia y de eficiencia, donde en la eficiencia tengo que usar los recursos a nivel de los insumos, de las actividades y de los procesos, para con eso tener una labor de la gestión. ¿Dónde están todos los servidores públicos? Como usted que me está escuchando, ustedes están acá, en las actividades, asociadas a los procesos, que están asociados siempre a determinados servicios, que se entregan ¿a quién? Al ciudadano para producir resultados. Por eso es importante saber cómo se trabaja hoy presupuesto público. De la misma forma, en ese mismo artículo de la ley del decreto legislativo 1440 del sistema de presupuesto, en el numeral 13.6, hablan de presupuesto por resultados, que dice que es una estrategia de gestión pública. O sea, todo esto es una estrategia de gestión pública. ¿Qué vincula? Dice los recursos, estos recursos, lo vincula a los productos, y que esos productos sirven para resultados que son medibles. Entonces, en esa lógica de interacción, lo que nos dice la norma es que para hacer presupuesto basado en resultados, ¿qué tengo que hacer? Agarrar los recursos y vincularlo a los
bienes y servicios. Y esos bienes y servicios tienen que servir para entregar resultados que son medibles a favor de la población. ¿Es a favor de la población? Es entonces para conseguir impacto. O sea que el presupuesto por resultados va desde los recursos, pasando por los bienes y servicios, llegando a los resultados y teniendo una interacción hacia lo que es a favor de la población. Y en esa lógica también reconoce la cadena de valor en la estructuración de la intervención. Eso es lo que hay que tener en cuenta en el presupuesto basado en resultados. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? Hay dos tipos de programas presupuestales hoy en día. Los programas presupuestales orientados en resultados, que son multisectoriales e intergubernamentales, y los programas presupuestales institucionales, que son los que tienen resultados sectoriales en función a los objetivos estratégicos institucionales. Algo adicional que trae la norma es que ahora vamos a tener que trabajar con centro de costos. Centro de costos que nos van a permitir poder potenciar las características de la progresividad de los costos asociados a los bienes y servicios públicos. ¿Qué voy a tener que entrar en el contexto del proceso presupuestario? Para poder tener una adecuada programación multianual de justamente la cadena de valor en la lógica del presupuesto por resultados, formulando presupuestalmente cuánto cuestan los productos, cuánto cuestan las actividades, en la lógica de usar adecuadamente los recursos. Y luego aprobando en función a las prioridades y ejecutando para ser eficiente técnicamente la intervención. Y viendo si voy cumpliendo o no con los parámetros asociados a las características de la intervención. Y para finalizar esta rápida sesión donde estamos poniendo los puntos en las i más importantes para hacer presupuesto basado en resultados, que es los instrumentos de un programa presupuestal. ¿Cuáles son? Son 4 instrumentos: los programas presupuestales, el seguimiento, la evaluación y los incentivos a la gestión. En los programas presupuestales, ¿de qué me tengo que preocupar? De hacer un análisis de causalidad donde tengo que identificar el problema público, el problema específico que tienen los ciudadanos y el contexto del macro problema en el que se mueven, para, en función a las causas que originan ese problema, poder ir hacia el diseño de un programa presupuestal que lo que me dice es cuál es el resultado específico, ¿no?, que está a nivel de este resultado, cuál es el resultado final que está a nivel del impacto, y en función a eso cuáles son los productos para poder desarrollar en función a eso las actividades y los proyectos que son relevantes para la intervención. Y todo eso tiene que estar acompañado de sus indicadores y sus meta de indicadores para poder hacer un adecuado desarrollo de la orientación de la ejecución y luego hacer un seguimiento y evaluación en la intervención. La lógica es que yo sepa qué se pretende lograr con el gasto público a partir de la magnitud del problema, teniendo en cuenta la causalidad, es decir, cómo respondo a las causas que tiene la intervención, y en función a eso determinar las actividades y procesos claves con las que debo hacer la intervención, teniendo una aproximación de cuánto voy a hacer para poder potenciar el desarrollo de la intervención con esas medidas de eficacia y eficiencia en función a los indicadores de desempeño que me vaya programando para potenciar la priorización de lo que debo hacer a nivel de los productos, de los servicios y a nivel de las actividades que están en el plan operativo, que nos permita con todo ese contexto dar cuenta de la intervención, logrando además ver si, acuérdense que puede ser que esto exija de la intervención de otros niveles de gobierno, y diferenciando lo que debo hacer a nivel de inversión, porque puedo incorporar los proyectos asociados a los servicios y poder con eso establecer un rango de actuación de todas las actividades dentro de la intervención. Ahora, estos programas presupuestales les puedo hacer seguimiento a través de la lógica de la ejecución física y la ejecución financiera, dando cuenta de cómo se va progresando en la lógica de los indicadores. Para eso puedo aprovechar las frecuencias en las que debo hacer la ejecución física, financiera y los análisis de desempeño, la fuente de información que por lo general se usa el Sistema Integrado de Administración Financiera, el famoso SIAF, y los ámbitos en los que debo hacer la progresividad del seguimiento y a nivel de ejecución física y ejecución financiera, teniendo en cuenta los contenidos y el avance que se puede desarrollar, teniendo además la aproximación que todo esto lo tenemos que poner en un contexto público para que todo el mundo sepa de la intervención.
El INEI con el MEF han hecho esfuerzos para ir en la lógica de desarrollar ciertas encuestas que nos permitan valorar los indicadores de desempeño, y el MEF ha puesto la información a disposición de todos en las páginas web. La lógica es que también esto se complemente con la evaluación. ¿Qué evaluaciones ha potenciado el MEF? Dos evaluaciones: la evaluación de diseño y ejecución de la parte presupuestal y las evaluaciones de impacto. En las de diseño y ejecución, valorar el diseño de la intervención y los resultados que se consiguen a partir de la gestión de la intervención, y en la evaluación de impacto, valorar los resultados, tanto específicos como finales, para ver los cambios que se van generando en la intervención de la sociedad. Y finalmente, esto acaba en algunas progresividades en torno a la forma como voy a usar el presupuesto. Se usa 3 categorías presupuestales: la de los programas presupuestales, que es donde va todo lo que tiene que ver con los recursos que hayan sido utilizados para el desarrollo de estas cadenas de valor, siempre y cuando estos programas presupuestales hayan sido reconocidos por el MEF. Luego está la acción central, que es todo el gasto administrativo del funcionamiento de la organización, y por último están las asignaciones presupuestales que no resultan en producto, que es un cajón desastre, porque ahí va todo aquello que todavía no es un programa presupuestal, pero también va aquellas responsabilidades de gasto para lo que no está creada la entidad, pero que en producto de que la entidad funciona, a veces tiene ciertas contingencias que tiene que asumir, y en ese contexto es que esos recursos van en esa asignación presupuestal que no resulta en producto. Entonces, el programa presupuestal, la metodología que se usa es la metodología de marco lógico. Para la parte territorial hay que diferenciar lo que le toca hacer al nacional, al regional y al local, y en ese contexto poder tener una buena aproximación. Para las acciones centrales, todo el gasto administrativo, que es lo que tenemos que tener en cuenta en función a los tipos de acciones de conducción y orientación superior, de parte administrativa, de gestión de recursos humanos, de asesoramiento técnico jurídico, de planificación y presupuesto, de defensa judicial del Estado y de acciones de control y auditoría. Y eso se complementa con las famosas asignaciones presupuestales que no resultan en producto, que están asociadas a reserva de contingencia, a deuda, a suscripción, a suscripciones de acciones y contribuciones, a obligaciones previsionales, a administración de bonos, a subvenciones y a transferencias financieras que a veces se hacen a nivel institucional. La lógica es que, teniendo el resultado final o impacto y sabiendo el resultado específico, yo tenga el programa presupuestal con sus productos, con sus acciones y con sus proyectos. Aparte, la acción central como parte del gasto administrativo, que solamente tendrá actividades, y la asignación presupuestaria que no resulta en productos, que tendrá solamente actividades, para que en función a eso se pueda diagramar todas las características y condiciones de la intervención, y así poder clasificar bien lo que va en un programa presupuestal, de lo que va en la acción central y de lo que va en la asignación presupuestaria que no resulta en producto. Todo esto está asociado a directivas para poder hacer los programas presupuestales que se han venido desarrollando desde 2012 y que corresponden a etapas en las que hay que hacer la configuración, a partir de un diagnóstico para cada problema público, para conciliar los resultados finales, específicos, productos y actividades que van como contenidos de la matriz de marco lógico, y luego hacer con eso la programación física y financiera y llegar hasta el seguimiento y evaluación. Y con eso estructurar lo que es un programa presupuestal en todo el contexto del desarrollo de los contenidos que se pueden hacer por cada uno de estos bloques. La idea es tener una buena configuración de estos elementos y trabajar también con la articulación que se puede dar a nivel territorial, teniendo en cuenta que para eso puede haber un coordinador territorial, un responsable técnico nacional y en función a eso un coordinador regional y local, y sabiendo la distribución de roles y responsabilidades que vamos a tener en la programación, en la formulación, en la ejecución y en la evaluación, tanto por el gobierno nacional como por los actores del gobierno regional y local que apoyan con información, con validación y con programación de lo que les toca hacer en el marco de sus responsabilidades. Y para eso se provee de planes de trabajo que se pueden estructurar convenientemente en la lógica de lo que se necesita para validar la articulación territorial. Entonces, desde los gobiernos regionales y locales tienen que estar atentos para ver en qué programas presupuestales pueden intervenir y cómo pueden intervenir a partir
de los servicios que ustedes entreguen a nivel regional y a nivel local. Y desde el gobierno nacional tengo que estar atento a qué hace un gobierno regional y un gobierno local para articularlo en la masa crítica del desarrollo del presupuesto y poder cubrir los planes de trabajo de articulación territorial. Esas son las prerrogativas básicas para poder entrar en la lógica del presupuesto basado en los resultados que ustedes, colegas, pueden estar interactuando constantemente en las perspectivas de desarrollo de la mejora de la gestión pública para propiciar todo en la lógica de lo que busca el presupuesto ahora, que es conseguir los resultados. Muchas gracias. Cuídense.